12 de septiembre de 2016, Mill Creek, Oregón. Esa mañana de lunes, el cielo estaba cubierto por nubes bajas y una fina neblina aún envolvía los jardines de Cedar Lane cuando los primeros patrulleros se estacionaron en la calle. Mill Creek, una pequeña ciudad al sur de Salem, era conocida por sus calles limpias, cercas blancas y vecindario pacífico, el tipo de lugar donde las puertas rara vez se cerraban con llave antes de las 10 de la noche. Pero ese día, algo fuera de lo común había sucedido. A las 7:42 de la mañana, Cynthia Bitlow llamó al 911. Su hija Lana, de 16 años, no había regresado a casa después de la escuela el día anterior. La familia, compuesta solo por las dos desde el divorcio, mantenía una rutina estricta. Lana salía a las 7:30 de la mañana y regresaba antes de las 5 de la tarde. Siempre. Pero el domingo, tras una caminata corta hasta la biblioteca municipal, una rutina dominical habitual para ella, Lana simplemente no volvió. Los primeros pasos de la policía local fueron los estándar: entrevista con la madre, verificación en la escuela, revisión de hospitales, vecinos, amigos cercanos. Todo indicaba una rutina normal el día anterior. Nada en los registros escolares, ninguna pelea reciente, ninguna relación sospechosa. Solo una adolescente tranquila, enfocada en los estudios, conocida por ser amable y servicial con todos, especialmente con la vecina anciana, Edna Elley, que vivía sola en la casa de al lado. Con el paso de las horas, la posibilidad de un simple malentendido comenzó a perder fuerza. Los agentes encontraron la mochila de Lana en su habitación, intacta. El celular, apagado desde las 17:06 del día anterior, tenía la ubicación desactivada. Cámaras públicas en la zona no captaron ningún movimiento fuera de lo habitual. Ningún testigo afirmó haberla visto después de salir de la biblioteca a las 16:50. Fue entonces cuando un detalle comenzó a llamar la atención del equipo de investigación. La casa vecina, número 46 de Cedar Lane, era considerada desocupada desde comienzos de ese mes. Su propietario legal, Travis Delroy, un técnico en sistemas que viajaba con frecuencia, no había sido visto por la zona en semanas. Aún así, había registros de movimiento en el jardín en días recientes. Y, tras una consulta rápida con los vecinos más cercanos, la respuesta era siempre la misma: no, nadie había visto a Travis. Y no, nadie sabía si otra persona estaba usando la casa. El equipo obtuvo las primeras imágenes relevantes mediante una cámara de seguridad instalada en una casa en la esquina de Cedar Lane con Elm Street. A las 17:47 del domingo, una figura aparentemente femenina fue registrada entrando por la parte trasera del jardín de la casa 46. La imagen es borrosa, pero la hora coincide con la última localización conocida de Lana. La figura no sale. Los investigadores entonces comenzaron a considerar la posibilidad de que la casa, considerada vacía, estuviera siendo ocupada. La ausencia de vehículos en el garaje y la apariencia cerrada de la residencia no coincidían con pequeñas señales de presencia humana, una luz encendida brevemente en el segundo piso en 2 noches diferentes. El sonido de un portón rechinando en la madrugada, reportado por un vecino atento. Nada había sido denunciado anteriormente. Después de todo, nada parecía peligroso en Mill Creek. A las 14:12 de ese lunes, se emitió una orden de registro para acceder a la casa número 46. La puerta estaba cerrada con llave, sin señales de forzamiento. Por dentro, el inmueble parecía desocupado, muebles cubiertos con sábanas, polvo sobre las encimeras de la cocina, refrigerador apagado. Pero en el sótano, un fuerte olor a productos de limpieza recién aplicados indicaba que alguien había estado allí, recientemente. Una zona del piso mostraba signos de humedad inusual, y detrás de una estantería había marcas de arrastre en el suelo. En el cesto de ropa cerca del lavadero, entre camisetas viejas y toallas, un objeto llamó la atención del equipo: una sudadera azul clara, con las letras L. Bitlow discretamente bordadas en el cuello.
La prenda estaba seca, pero sin polvo, como si hubiera sido colocada allí poco antes de la llegada de la policía. La casa, que se suponía vacía, ahora era tratada como una posible escena del crimen. Y entre registros contradictorios de propiedad, contratos verbales y un movimiento que no debería existir, los investigadores descubren algo aún más inquietante: la casa estaba oficialmente alquilada, pero no a Travis Delroy. Y el nombre del ocupante, hasta ese momento, ni siquiera aparecía en bases de datos locales. La casa número 46. A partir del descubrimiento de la sudadera con las iniciales de Lana dentro de la casa 46 de Cedar Lane, la investigación pasó a tratar oficialmente la propiedad como un punto de interés central. La residencia, que aparentaba estar deshabitada, reveló demasiadas inconsistencias como para ser ignorada. Y lo que al principio parecía ser solo otra casa cerrada por ausencia del propietario, ahora se convertía en una pieza clave en una posible desaparición con tintes más graves. El equipo forense pasó horas en el lugar, analizando cada centímetro del inmueble. La mayoría de los ambientes mostraba señales típicas de abandono: polvo acumulado, electrodomésticos apagados, ausencia de objetos personales. Pero el sótano contrastaba con esa apariencia general. El suelo húmedo, el fuerte olor a blanqueador y la presencia de marcas recientes de movimiento levantaron sospechas inmediatas. El revestimiento de la pared sur había sido parcialmente retirado. Y detrás de una estructura de madera, encontraron lo que parecía ser un espacio improvisado, pequeño, mal ventilado, con restos de cinta adhesiva y una lámpara colgante, aún caliente al tacto. No había sangre. No había señales evidentes de lucha. Pero los indicios físicos sugerían que ese espacio había sido usado recientemente. La pericia recogió fragmentos de tela y cabellos, además de rastros de tierra húmeda traída del exterior, lo que indicaba que alguien entraba y salía por la entrada lateral del sótano, apenas visible desde la calle. Las investigaciones sobre el propietario de la casa, Travis Delroy, revelaron rápidamente que no estaba involucrado directamente. Travis se encontraba en Seattle, en una conferencia de tecnología, con registros de entrada en el hotel y participación en paneles durante el fin de semana de la desaparición. Sin embargo, durante el interrogatorio, Travis hizo una revelación inesperada: había alquilado la casa, de forma informal, a un viejo conocido, alguien a quien describió como solitario, pero confiable. El nombre proporcionado: Reid Mallory. Reid, según Travis, había pedido un lugar tranquilo para pasar unas semanas mientras escribía un libro. Pagaba en efectivo. No quería contratos. Dijo que no pensaba molestar a nadie. El nombre Reid Mallory no aparecía en ningún registro municipal. Ninguna cuenta a su nombre. Ningún historial de empleo reciente. Ninguna presencia formal en Mill Creek. Aún así, los vecinos comenzaron a recordar detalles sutiles: luces encendidas por la noche durante pocos minutos, el sonido de pasos leves en horarios inusuales. Una silueta en el piso de arriba vista desde la ventana trasera. Siempre discreto. Siempre aislado. La verificación de la cámara de seguridad de la casa en la esquina, que ya había captado a una figura entrando al patio trasero de la casa 46, fue sometida a un nuevo análisis. Esta vez, los técnicos lograron mejorar la imagen con filtros digitales, revelando un contorno más claro: una joven con el cabello recogido, vestida con lo que parecía ser una blusa azul claro. Potencialmente compatible con la descripción de Lana hecha por su madre. Esa grabación, sumada a los indicios encontrados en el sótano, transformó la investigación. Lo que antes se trataba como una desaparición de rutina pasó a ser investigado como un secuestro. Y, a medida que se comenzaba a reunir información sobre Reid Mallory, la policía descubrió algo aún más perturbador: en los últimos 5 años, se había desplazado por distintos estados. Siempre residiendo por periodos cortos, siempre fuera del radar, siempre en vecindarios parecidos al de Cedar Lane.
Sin antecedentes penales formales, sin dirección fija y con pocos datos disponibles, Reid parecía, a estas alturas, casi un fantasma. Pero la policía ahora tenía un nombre, una propiedad vinculada a él y pruebas físicas que conectaban a la víctima con ese espacio. Todavía faltaban respuestas. ¿Dónde estaba Lana? ¿Por qué la casa había sido vaciada tan rápidamente? ¿Y cómo alguien aparentemente invisible había logrado infiltrarse en un vecindario como ese sin levantar sospechas? En los registros públicos, Reid Mallory parecía no existir. Pero en los archivos policiales de otro estado, una referencia olvidada empezaría a arrojar luz sobre lo que realmente estaba ocurriendo. El inquilino invisible. Con el nombre de Reid Mallory finalmente en el centro de la investigación, los esfuerzos de la policía de Mill Creek se concentraron en rastrear cualquier rastro de su presencia fuera de la ciudad. Lo que inicialmente parecía ser solo una desaparición local ahora tomaba proporciones interestatales. Reid, según los pocos registros disponibles, nació en Spokane, Washington, en 1983. Sus padres habían fallecido, sin hermanos ni parientes cercanos identificados. No tenía licencia de conducir activa, ni cuentas bancarias a su nombre, ni registros laborales formales en los últimos 10 años. Sus últimos datos fiscales databan de 2011, año en que, coincidentemente, había dejado su último empleo conocido como asistente técnico en una empresa de cable. A partir de estos fragmentos, los investigadores construyeron una línea de tiempo que revelaba un movimiento errático, pero consistente. Reid aparecía brevemente en ciudades pequeñas, generalmente en las afueras de zonas rurales o en barrios residenciales alejados de centros urbanos. En cada lugar, permanecía semanas o pocos meses, siempre utilizando nombres alternativos en contratos informales, pagando en efectivo, evitando registros oficiales. En al menos 3 ocasiones, las propiedades que alquilaba eran vendidas o transferidas poco tiempo después, lo que dificultaba aún más la reconstrucción precisa de su trayectoria. En 2 de estos lugares, en el interior de Idaho y en el norte de Utah, había registros vagos de adolescentes desaparecidas durante el mismo periodo en que él residía allí. Ninguna de estas conexiones era formal. No se había encontrado ninguna prueba en su momento. Pero ahora, mirando en retrospectiva, los patrones comenzaban a volverse demasiado inquietantes para ser ignorados. Mientras tanto, el análisis forense del sótano de la casa 46 reveló algo adicional. Una de las paredes presentaba diferencias sutiles en el revoque. Como si una estructura hubiera sido construida y retirada recientemente. Había marcas de cinta adhesiva en la parte interna de la puerta lateral, indicios de muebles desplazados y fragmentos de yeso en el zócalo. Los especialistas concluyeron que el sótano había sido modificado y desechó, como máximo 48 horas antes de la llegada de la policía. Eso indicaba que Reid había estado presente poco antes de la emisión de la orden de allanamiento. Además, un portátil antiguo encontrado en un compartimiento del ático, envuelto en plástico y escondido bajo una teja suelta, proporcionó nuevos elementos. A pesar de estar parcialmente dañado por la humedad, los técnicos lograron recuperar archivos con anotaciones personales y esbozos de rutinas. Entre los documentos, una hoja de cálculo listaba horarios de salidas y regresos de varios vecinos de Cedar Lane, incluidas Lana Bitlow y su anciana vecina, la señora Elley. No había duda, la desaparición de Lana había sido meticulosamente planeada. Y la casa 46 había servido como punto de vigilancia semanas antes del hecho. En ese momento, la policía recurrió a una red nacional de intercambio de datos criminales, cruzando el nombre de Reid Mallory con registros antiguos de casos archivados. Fue entonces cuando una pista olvidada en el estado de Wisconsin llamó la atención de una agente jubilada. Al ver un reportaje local sobre la desaparición de Lana, notó similitudes inquietantes con un caso de 2014 ocurrido en la ciudad de Washburn. En aquella época, una adolescente llamada Emily Verne, de 15 años, desapareció durante una caminata en la tarde. Nunca volvió a ser vista. En ese momento,
un hombre que había alquilado una cabaña cercana se marchó de la ciudad pocos días después. Fue interrogado brevemente, pero liberado por falta de pruebas. Su nombre no figuraba en el informe oficial, pero ella recordaba su rostro y el apodo por el que era conocido, Reid. Con esta nueva conexión, los investigadores de Mitch Creek viajaron a Washburn para reabrir un caso olvidado. Y lo que encontraron en los archivos antiguos no solo reforzó sus sospechas, sino que ofreció la primera evidencia física concreta del patrón que comenzaba a emerger. Archivos de Washburn. La ciudad de Washburn, en el norte de Wisconsin, cuenta con poco más de 2.000 habitantes. Situada a orillas del lago Superior, vive principalmente del turismo estacional, la pesca y la tranquilidad típica de las comunidades aisladas. Fue allí, en el verano de 2014, donde la adolescente Emily Verne, de 15 años, desapareció en una tarde común de julio. En ese momento, la conmoción fue grande. Equipos de búsqueda recorrieron los senderos cercanos, buzos cubrieron áreas del lago y los vecinos organizaron vigilias nocturnas. Pero nunca se encontró rastro alguno de Emily. El caso, a pesar de la movilización inicial, fue archivado meses después, sin pistas concretas, sin sospechosos formales y sin material probatorio. Solo quedaba el recuerdo de una joven que salió de casa para caminar y nunca regresó. Cuando el equipo de Mitch Creek llegó a Washburn, fue recibido por una investigadora retirada, Dana Holloway, quien había mantenido copias personales del material del caso, incluso después de su cierre. Dana afirmó que siempre se sintió incómoda con la forma en que se había dado por terminado todo, y guardó por su cuenta archivos que creía que algún día podrían ser útiles. Y ahora, más de 2 años después, ese día parecía haber llegado. Entre los documentos conservados, una pieza llamó la atención, un cuaderno de tapa negra, encontrado en un cobertizo abandonado en las afueras de la ciudad, semanas después de la desaparición de Emily. En su momento, fue considerado irrelevante. Contenía anotaciones dispersas, garabatos y mapas dibujados a mano. Pero ahora, con una nueva mirada, los mapas mostraban senderos y puntos de observación en Washburn. Uno de ellos indicaba exactamente la última ruta conocida de Emily, con horarios anotados al margen. En otro mapa, aparecía el boceto de una estructura subterránea simple, muy similar al sótano hallado en la casa 46 de Cedar Lane. Los márgenes de las páginas también contenían códigos numéricos, tratados al principio como aleatorios, pero que, con la ayuda de peritos de Mitch Creek, fueron interpretados como abreviaciones de direcciones residenciales. Varios de estos códigos coincidían con ubicaciones cercanas a escuelas y bibliotecas públicas. Aparentemente, el autor de ese cuaderno, casi con certeza Reid Mallory, venía estudiando patrones de comportamiento juvenil en áreas específicas. El mismo tipo de comportamiento registrado en Mitch Creek, con la rutina de Lana Bitlow observada y documentada con detalle. Además del cuaderno, los investigadores solicitaron acceso a los registros de alquiler de la época y confirmaron que una cabaña alejada había sido ocupada por un hombre identificado como Richard M. Leary. Sin presentar documentos, el alquiler fue verbal, con pagos semanales en efectivo. La descripción del inquilino, dada por el propietario de la cabaña en ese entonces, coincidía con el retrato reciente de Reid Mallory, incluida una discreta cicatriz en el lado derecho del mentón. Pero la revelación más significativa vendría con la recuperación parcial de datos de un viejo portátil hallado dentro de una caja de herramientas en esa misma cabaña. Con la ayuda del equipo forense digital de Mitch Creek, fue posible extraer fragmentos de imágenes y archivos de texto que habían sido eliminados. Aunque no se recuperó contenido gráfico, sí aparecieron listas de horarios y notas personales, similares a las encontradas en el portátil de la casa 46. En uno de los archivos de texto, se leía EV Sendero de las 15 horas, una referencia que, para los investigadores, ya no dejaba lugar a dudas. Reid Mallory estaba en Washburn cuando Emily Verne desapareció. Había documentado su rutina. Había construido, o al menos planeado, una estructura clandestina.
Y, al igual que haría más tarde en Mitch Creek, desapareció de la ciudad días después del crimen, dejando tras de sí solo rastros sutiles y un patrón que comenzaba a repetirse. El caso avanzaba ahora en dos frentes. Mitch Creek seguía buscando a Lana, aún desaparecida, mientras Washburn reabría un caso antiguo con la posibilidad de, finalmente, obtener respuestas. La fuerza de tarea conjunta entre ambos departamentos comenzó a construir un perfil más amplio de Reid Mallory, cruzando registros, rastreando movimientos y examinando ciudades por donde pudo haber pasado sin ser notado. En los bastidores de la investigación surgía una preocupación creciente: si Reid se había desplazado libremente entre estados durante años, siempre actuando del mismo modo. ¿Cuántas otras jóvenes podrían haber desaparecido sin que sus historias fueran conectadas hasta ahora? Esa duda llevaría a los investigadores a revisar no solo archivos olvidados, sino también zonas rurales cercanas a Mitch Creek. Fue en una de esas áreas remotas donde ocurrió el hallazgo más impactante del caso: el paradero de Lana. La creciente colaboración entre los departamentos de policía de Mitch Creek y Washburn comenzó a dar frutos. Con el patrón de comportamiento de Reid Mallory más claro, elección de barrios discretos, observación prolongada de rutinas, uso de inmuebles temporales en zonas aisladas. Los investigadores dirigieron su atención a los alrededores de la ciudad. Se elaboró un mapa táctico basado en datos de cobertura celular, senderos conocidos y propiedades desocupadas en un radio de hasta 40 kilómetros del centro de Mitch Creek. Se iniciaron inspecciones aéreas con drones en áreas de vegetación densa y accesos secundarios, especialmente en regiones donde la señal del celular de Lana había sido detectada por última vez, aunque brevemente, el día de su desaparición. Fue en el segundo día de búsqueda cuando uno de los drones captó imágenes inusuales: una cubierta metálica de una estructura parcialmente enterrada, casi imperceptible a simple vista, ubicada en los límites de una propiedad forestal privada, a unos 22 kilómetros de la ciudad. No existían registros formales de ocupación en la zona, ni actividad agrícola o comercial documentada. El sendero de acceso, cubierto de vegetación reciente, indicaba poco uso o un esfuerzo deliberado por ocultarlo. Los agentes se dirigieron al lugar al final de la tarde. Al llegar, encontraron una cabaña de madera rústica, aparentemente abandonada. No había señales inmediatas de presencia humana reciente. Sin embargo, alrededor de la estructura, huellas apenas marcadas y restos de papel quemado recientemente sugerían actividad dentro de las últimas 48 horas. Dentro de la cabaña, todo parecía deliberadamente minimalista: una mesa, una silla, algunas latas de comida. Pero bajo una alfombra desgastada, una trampilla mal cerrada daba acceso a un espacio subterráneo improvisado, construido con paneles de madera reutilizados y aislamiento térmico rudimentario. Allí, la investigación encontró lo que tanto buscaba: Lana Bigelow, con evidentes signos de fatiga física, pero consciente y cooperativa. Fue rescatada del lugar y trasladada al hospital de la ciudad, donde quedó bajo observación médica y protección policial. Las autoridades, por motivos legales y para preservar su integridad, optaron por no divulgar detalles sobre su estado ni sobre su testimonio, pero confirmaron que había estado retenida allí desde el día de su desaparición. La trampilla estaba cerrada desde el interior, lo que indicaba que Reid se había marchado, dejando a Lana encerrada, poco antes de la llegada de los equipos. La cabaña, según todo indicaba, era otra de las estructuras utilizadas por él a lo largo de los años, aislada, sin registro de suministro eléctrico, de difícil acceso y sin vínculos legales con ninguna propiedad ni nombre. En un compartimento oculto bajo el suelo, los investigadores encontraron carpetas plásticas que contenían mapas, fotos aéreas, registros manuscritos de observación y notas sobre personas no identificadas. La mayoría de ese material hacía referencia a otras ciudades, otras rutinas. Incluso había menciones a nombres femeninos con iniciales similares a las de Emily Verne y Lana Bigelow. Con Lana rescatada, la cacería de Reid Mallory entró en una etapa avanzada.
Las fronteras interestatales fueron alertadas, se enviaron imágenes actualizadas a organismos federales y se emitieron avisos en estaciones de tren, autobuses y aeropuertos. 2 días después del rescate, una denuncia anónima en Billings, Montana, llevó a la interceptación de un vehículo alquilado. El conductor presentó una identidad falsa, pero fue identificado por sus huellas dactilares, era Reid Mallory. Fue arrestado sin ofrecer resistencia, portando poco dinero, un teléfono desechable y mapas de carreteras. Sin armas, sin documentos legítimos, sin registros digitales. El mismo perfil que dificultó su localización durante años ahora servía como prueba del meticuloso planeamiento con el que operaba. Durante los primeros interrogatorios, Reid permaneció en silencio. Rechazó acuerdos, se negó a hacer declaraciones y evitó cualquier contacto con los medios. Su defensa fue asumida por un abogado particular contratado por terceros, cuya identidad no fue revelada. La fiscalía, por su parte, comenzaba a construir un caso sólido, con pruebas físicas, registros digitales y evidencia directa de la conexión entre Reid y los lugares asociados a las desapariciones. Aún así, quedaba una inquietante duda para los investigadores: si Reid Mallory llevaba años planeando sus acciones y documentando rutinas con tal precisión, ¿hasta dónde llegaban sus anotaciones? Y más importante aún, ¿qué contenían los registros recuperados que aún no había sido revelado?